Bien, pasamos entonces a escuchar nuestra cuarta y última conferencia dentro del plazo de 20 minutos. Esta conferencia será expuesta por el ingeniero Luis Powell, el cual ya ha sido presentada su hoja de vida minutos antes. Ingeniero Powell, el auditorio es suyo. Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado el comité organizador de este magno foro para que nosotros podamos de alguna manera expresar a grandes rasgos por el tiempo lo que debe ser una propuesta para el desarrollo, para la creación de un plan maestro para el desarrollo integral de la provincia de Colón. Esta presentación estaba preparada desde abril del año pasado y se había previsto que tuviese una duración de 1 hora y media. Al decirnos que solamente contamos con 20 minutos y 10 minutos de intercambio de preguntas y respuestas, pues queremos solicitar muy respetuosamente que se nos permita que nosotros usemos los 30 minutos y todas las preguntas que tengan a bien hacernos los participantes de este foro, pues nos las puedan hacer el día de mañana durante los talleres. ¿Sí? Por tanto, vamos a ir rápidamente explicando cómo está conceptualizada la presentación. Tenemos son dos partes fundamentales en que se divide esta presentación. Una es la visión que tenemos con respecto a Colón, no desde un punto de vista económico y con la rigurosidad con la que de estos temas pudiese hablar el profesor Jovanes, sino más bien con un enfoque en lo que tiene que ver con la planificación desde el punto de vista estratégico y de la necesidad de poder articular diferentes sectores sociales para efecto de que nosotros podamos ir conformando, porque el plan no está construido, no está, el plan hay que crearlo, hay que desarrollarlo, y por esa razón vamos a ir viendo rápidamente la visión para luego entrar en la propuesta concreta de la creación del plan maestro. Vamos a pasar rápidamente una visión, algunos indicadores demográficos. Vamos a evaluar muy rápidamente, porque ya lo vio el profesor Jovanes, la dinámica de la economía colonense, la economía nacional y en particular la de Colón. Y vamos a ver entonces, con ese enfoque de planeamiento estratégico, la fortaleza, debilidades de Colón, las amenazas y oportunidades que nos brinda el entorno. Vamos a ver un poco algo de legislación pertinente que ya existe para Colón y que no ha sido aprovechada de manera eficiente. Y luego vamos a ver un aspecto que es de vital importancia y que de hecho está en el ambiente actual, que tiene que ver con la protección del patrimonio y con el tema de la identidad cultural. Después de eso sí vamos a ver la propuesta formalmente, en donde la hemos dividido también en 3 componentes fundamentales. Convertir a Colón en un polo de desarrollo multisectorial. Pero ¿cómo hacerlo? Obviamente en este país no hay planificación desde finales del siglo pasado, cuando se cambió dentro de la estructura del Estado el Ministerio de Planificación y Política Económica por un Ministerio de Economía y Finanzas, y prácticamente todo lo que ha ocurrido en estos últimos 25 años pues ha carecido de una planificación exhaustiva.
Por eso proponemos que la única manera que podamos llegar a convertir a Colón en un polo de desarrollo que implique diferentes sectores de la economía es hacerlo de manera planificada a través de un plan maestro para el desarrollo integral de Colón. Y de hecho, una propuesta del Frente Amplio Colonense para que los recursos que se generan en Colón queden en Colón, pues estamos proponiendo la aprobación por ley de un fondo fiduciario para el desarrollo social y económico de la provincia de Colón. Nuestra superficie en kilómetros cuadrados, 4.500 y tanto, 75 kilómetros cuadrados. Tenemos un total de 6 distritos, a diferencia de lo que teníamos en años anteriores y en quinquenios anteriores, cuando solamente teníamos 5 distritos, ahora tenemos 6. Y de una población que en el año 2018 era de cerca de 281.000 colonenses, nosotros esperamos terminar este año con 298.000 colonenses y prácticamente lo que nos pone en perspectiva de que nuestra población pueda ser de más de 300.000 colonenses el próximo año. Y eso representa un total del 7% de la población del país. La lógica de la economía nuestra, tengo un problema aquí con la forma en que se grabó la presentación. La economía colonense es una economía, como bien la describió el profesor Jovanes, es una economía extrovertida, excluyente y carente de sostenibilidad ambiental. Extrovertida porque posee una deformación estructural, sobre todo dependiente del mercado internacional, y que no favorece el desarrollo de la fuerza productiva por ese carácter transitista de nuestra economía. La capacidad productiva, por tanto, de Colón no aumenta, sino más bien disminuye y paulatinamente va desapareciendo por los pocos incentivos y el poco impulso que se le da a el desarrollo del sector primario y secundario de la economía, sector agropecuario y el sector industrial. Y eso produce pues efectos inflacionarios que no favorecen el mercado de trabajo local, en donde gran parte de los recursos económicos, la inmensa mayoría, como nos dijera el profesor Jovanes, de los recursos que se producen favorecen al mercado internacional y no favoreciendo intereses foráneos, saliendo del país, y los que no salen del país se van pues a la provincia de Panamá, a la provincia capital, dejando a Colón prácticamente sin recursos necesarios para poder desarrollarse. Excluyente, la pelea. Una economía excluyente por el hecho de que expulsa a los sectores favorecidos, los margina e impide que los humildes se puedan incorporar a la economía formal. Carece de sostenibilidad ambiental, ya que los niveles de deforestación se incrementan sin control. La tala de árboles, la eliminación de manglares, la destrucción de mantos de coral, las extracciones de arena, las explotaciones de cantera y la construcción de urbanizaciones producen pues sin intervención adecuada y sin planificación alguna una deforestación brutal que no goza del apoyo de las entidades que realmente están llamadas a garantizar esa sostenibilidad del medio ambiente. Vamos a ver algo de fortalezas y debilidades de Colón. Dentro de la fortaleza de Colón tenemos
que contamos, ¿sí?, con una zona libre de Colón, contamos con un canal que aporta ingentes recursos a la economía nacional. Contamos con todo esto favoreciendo, fundamentalmente impulsando el sector terciario de la economía, ¿verdad? Tenemos un canal y su conglomerado que implica alrededor de más de 109 actividades económicas en torno a nuestro canal. Un canal que aportó en 2017 1.650 millones de dólares, 1.703 en el 2018. Debía aportar 2.000 en el año 2019 y se fue a más de 3.000 millones en aporte del canal al Tesoro Nacional, lo que significa que en 20 años de administración panameña el canal ha aportado más de 17.000 millones de dólares. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde está ese dinero? Una zona libre que era la fuente fundamental de generación de empleos en la provincia de Colón, pero que hoy está deprimida, y después de haberle hecho una modificación a su ley que esperábamos que iba a poder incentivar el crecimiento de esta zona libre, pues el efecto ha sido totalmente lo contrario, y como nos mostró el profesor Obané, todos sus resultados han venido siendo negativos, y ahora con la pandemia, pues la zona libre se encuentra en un estado de depresión nunca antes visto. Ya se multiplican las solicitudes de despidos masivos en esta zona del comercio internacional, y nadie sabe cómo va a terminar la zona libre si no tomamos una medida salomónica y pronta para efecto de que podamos sacar a Colón del letargo en que se encuentra. Tenemos ventajas, los sistemas logísticos, multimodal, tenemos puertos, tenemos carreteras. Es cierto que hay una gran conectividad en términos generales, una gran conectividad aérea, una gran conectividad terrestre y una gran conectividad marítima por el canal. Pero yo les pregunto, tenemos un aeropuerto moderno, se está utilizando, se está explotando un aeropuerto en el cual se invirtieron más de 400 millones de dólares y que nadie está utilizando en estos momentos. Una autopista que lo que ha creado es el problema de que en lugar de desarrollarse actividades económicas en la provincia de Colón que favorezcan su crecimiento, pues la cercanía con la ciudad capital, pues lo que ha hecho es que nosotros pues no podamos contar con grandes inversiones que permitan que Colón pueda surgir y de alguna manera eficiente poder atender los graves problemas de desempleo y de marginalidad en los que se encuentra. Y seguimos teniendo ventajas importantes con respecto a todas las provincias de nuestro país. Tenemos generación eléctrica. Recientemente, hace un año, se inauguró una planta generadora eléctrica de más de 320 megawatts con gas natural, energía limpia, y también una terminal de gas natural licuado, la más grande de Centroamérica, donde se van los recursos que se generan allí. Tenemos también un ferrocarril, tenemos también varios puertos, de los más grandes que hay en el país, y donde están las utilidades, ese porcentaje que debía recibir el Tesoro Nacional como producto de la operación de estos puertos, ¿se están pagando? Pues no se pagan. Entonces,
para que nosotros podamos empezar a aprovechar toda esta potencialidad que tiene Colón. Y ahí le mostré una filmina rápidamente que tiene que ver con la gran conectividad digital que tiene Colón y Panamá en términos generales, que permiten que Colón y Panamá, la República entera, puedan ser vistas con un potencial de ser un hub digital de las Américas. 7 cables de fibra óptica llegan por el Mar Caribe y 5 llegan por el Océano Pacífico. También tenemos una gran conectividad nacional interna a través de una gran red de microondas digital y contamos con un cable de fibra óptica cuyos hilos se encuentran instalados en los hilos de guarda de la línea de transmisión 2 y 3 de TESA, que pueden servir y van a servir, si son aprovechados, para crear un gran backbone, una columna vertebral de interconexión digital de extremo a extremo en nuestro país, que nos va a permitir no solamente garantizar una conectividad 100% digital en todo el país, sino que también nos va a permitir convertirnos en un hub digital de todo el continente americano. Estas filminas las voy a pasar, que tienen que ver con el aporte de Colón al Producto Interno Bruto, que ha ido creciendo de un promedio de 12.5 hace 12 años. En los últimos 2 años ha ido creciendo y hemos llegado a 16.2, 17.8 de porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto. El Colón aporta. Tenemos un alto nivel de escolaridad. Si nosotros tenemos tantas cosas buenas, tenemos 2 de los ríos más importantes del país, el río Indio y el río Chagres, con unas extensiones del Chagres de 125 kilómetros, el río Indio con extensión de 97 kilómetros, que nos permiten hacer cosecha de agua y no sufrir de ninguna manera de problemas de sequía si hacemos los embalses correspondientes. Pero ¿dónde se está yendo ese agua que es necesario no solo para la actividad marítima y las operaciones del canal, sino también para producir alimentos para consumo humano, etc.? Debilidades muchas, mínima inversión de los aportes que produce Colón, muy poca inversión se revierte a Colón y por tanto el Fisco Nacional, como lo mostró el doctor General, apenas se produce inversión pública por el orden del 3.4% de toda la inversión pública que se produce a nivel nacional. Hay una ausencia de visión de desarrollo multisectorial, falta de planificación estratégica, ausencia de participación ciudadana de los colonenses en las decisiones que tienen que ver con su desarrollo, mínimo desarrollo del sector agropecuario e industrial por debajo del 3% de toda la actividad económica de la provincia, cero actividad pesquera industrial, altos niveles de deforestación con un aumento descontrolado, concesiones areneras sin control, que se pasean barcos extrayendo arena por todo el litoral y que al final producen que se vayan perdiendo nuestras playas y nuestras comunidades costeras, producto de que el rompeolas natural ha sido socavado, y por otro lado, la no recepción de ingresos por todas las concesiones que tenemos nosotros, portuarias, mineras, etc. Degradación cultural por la constante violación a la Constitución y a las leyes que tienen que ver con la protección del patrimonio. El Condo fue declarado hace pocos años Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Pues resulta que no ha habido y no se ha establecido, no se ha construido ningún escenario para que se pueda difundir
y promover nuestra cultura pongo ni siquiera en nuestra propia provincia. El limitado desarrollo excesivamente bajo nivel tecnológico de estos sectores primarios y secundarios de los que les hablaba, ausencia de soberanía y seguridad alimentaria, índice delictivo elevado de los que nos habló Hermel, una carga tributaria marcadamente desigual entre trabajadores y las empresas. Los trabajadores son los únicos que pagamos impuestos que se nos extrae directamente de nuestros salarios. Y hay una serie de necesidades sociales subyacentes que al final nos obligan a pensar en romper paradigmas y crear nuevos paradigmas. Sistemas de salud deficientes, sistemas sanitarios colapsados o ausentes totalmente, un sistema educativo ineficiente, altos índices de desempleo, falta de agua potable en todos los distritos, altos índices de delincuencia, falta de seguridad ciudadana y seguridad y soberanía alimentaria, falta una nueva terminal de transporte. ¿Cuándo se va a construir? Falta de titulación de tierras y de las propiedades horizontales. Aquí hay más de 70 edificios multifamiliares del banco hipotecario y no hay un solo familia en esos apartamentos que cuente con sus títulos de propiedad. Serios problemas de vialidad, falta de caminos de producción, falta de puentes peatonales y siguen haciendo falta. Por tanto, al final, lo que hemos llegado los colonenses a la conclusión es de que son tantas las amenazas que presenta el modelo imperante que nos vamos a ver obligados a elaborar una propuesta del movimiento social colonense para que luchemos por ella, para que sea abrazada de forma tal que nosotros podamos eliminar, reducir los niveles de desigualdad social que caracterizan al país y a nuestra provincia. Panamá es el país, el sexto país más desigual del mundo y nosotros tenemos necesariamente que cambiar radicalmente esta realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la propuesta. La deforestación, como les decía, de 1947 a la fecha, en donde teníamos en el 47 70% de bosque, pues resulta que hoy, al 2020, contamos con menos del 35% de los bosques que nosotros teníamos hace 60 años. Tenemos grandes oportunidades. Nosotros tenemos que garantizar que, si bien es cierto que se continúe impulsando y se haya una sostenibilidad en el sector comercial y intermediación financiera en la economía, nosotros tenemos que seguir incrementando los resultados de las operaciones del canal. El inicio de las explotaciones mineras se han dado sin un contrato de concesión formalmente establecido, en donde quienes explotan nuestra riqueza se llevan el 98% de ella y según ellos están dejando en el país un 2% que todavía los panameños no hemos visto dónde se queda, porque no hemos visto asomar un solo centésimo de ese dinero. Tenemos oportunidad de promover el turismo a través del centro histórico, a través de los patrimonios culturales, históricos de Portobelo, San Lorenzo. Podemos empezar a impulsar la producción agropecuaria e industrial, garantizar la sostenibilidad del sector construcción, que es vital, iniciar exportaciones, tanto del sector agropecuario como del sector y de la actividad pesquera, iniciar un plan masivo de reforestación.
no con cultivos solamente ornamentales, sino maderables, frutales, y esos productos frutales, procesarlos, producir jugos, mermeladas y una serie de productos procesados que nos van a permitir incursionar y mejorar nuestra relación de exportaciones con respecto a las importaciones que permanentemente realizamos. Hay proyectos que tenemos que retomar y concluir que se iniciaron en los gobiernos pasados. Ya se están construyendo los 1.600 apartamentos pendientes del plan de Alto de los Lagos, que forma parte de un proceso de gentrificación que hemos denunciado en las calles de manera permanente, en donde se está sacando a la gente del casco de la ciudad, conspirando contra el derecho a la ciudad que tenemos todos los ciudadanos, y se están trasladando hacia áreas de la periferia sin las condiciones de infraestructura social y infraestructura básica necesaria para poder vivir de manera cómoda. Es necesario que se rescate y se concluya en esta administración el nuevo Hospital Amador Guerrero, la terminal de transporte, un mercado público con una eficiente cadena de frío y la conclusión de los proyectos de nuevos centros educativos, de salud, casas de la cultura y los campos deportivos que señalaba Herbert. Hay un total de 183 proyectos que fueron suspendidos de los años 2017 y 2018 por el gobierno anterior, y todos ellos son de imperiosa necesidad que sean retomados. Por tanto, nosotros nos atrevemos a presentar la siguiente propuesta: convertir a Colón en un polo de desarrollo económico con un apellido multisectorial, gestionado por colonenses, que impulse una economía introvertida, incluyente, diversificada, democrática, participativa, con sostenibilidad ambiental y el ingrediente colonense que faltaba, y con la conservación del patrimonio cultural, que cuente con el concurso de participación de los mejores cerebros del país y tome como primera referencia los mejores cerebros de nuestra provincia. Crear por ley, el segundo paso de nuestra propuesta, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Social e Integral de Colón, una propuesta del Frente Amplio Colonense que ya fue discutido y aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional en el periodo legislativo pasado. Y a partir de esos recursos y con la participación democrática de los más amplios sectores de nuestra provincia, formular y ejecutar un plan maestro para el desarrollo integral de Colón, con énfasis en el desarrollo humano, garantizando nuestra identidad cultural. Esa es la propuesta. Nosotros consideramos que el día de mañana vamos a poder desarrollar más ampliamente nuestra presentación. Podemos ir a ver rápidamente en qué consiste el desarrollo de esta propuesta. Vamos a verla rápidamente. Estamos hablando de ver las legislaciones que hay que revisar. La ley de la zona libre, la ley Colón Puerto Libre, la ley de centralización, la ley de patrimonio histórico, la ley del impuesto de inmuebles, que nunca vimos un real, la ley que impulsan el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese plan maestro va a tener que atender la demanda creciente
de infraestructura pública y social necesaria para emprender el camino del desarrollo, garantizar un desarrollo económico y social sostenible, implementando un plan agresivo de reforestación en toda la provincia, privilegiando el desarrollo de los sectores agropecuario e industrial sin afectar el crecimiento del sector comercial y de servicios. Detener el proceso de gentrificación y construir vivienda social en el casco de nuestra ciudad. Los coloneses tenemos derecho a la ciudad, respetar y garantizar ese derecho y reducir al mínimo los niveles de inseguridad ciudadana y los índices delincuenciales. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para construir este plan? Vamos a alinear el desarrollo de nuestra provincia con los objetivos de desarrollo sostenible del decenio. Eso no lo podemos mirar para rompeola y descuidarlo, pero sobre todo para privilegiar el desarrollo de nuestra gente, desarrollo humano. Un plan estratégico para toda la provincia de Colón. Esto me ha hecho perder mucho tiempo. Un plan estratégico para el desarrollo de Colón, utilizando los principios básicos del planeamiento estratégico, definir principios, valores, nuestra misión, nuestra visión, hacer nuestro diagnóstico estratégico, definiendo los 4 tipos de estrategias que surgen de combinar estos factores y luego definiendo a partir de estas estrategias los objetivos estratégicos y un plan de acción que debe ir revisándose y actualizándose de manera quinquenal por los próximos 30 años. Existen planes, muchos planes que se han creado para Colón. Hay que revisarlos, hay que ver qué se puede rescatar de allí, como el plan de la área metropolitana del Atlántico del Pacífico, que se configuró con el BIT en el 98, el plan regional para el desarrollo del área de la región interoceánica, plan de uso de suelos, conservación y desarrollo del área del canal, los planes de ordenamiento territorial en los 6 distritos. Ahora no hay en ninguno de los distritos un plan de ordenamiento territorial. Hay uno concebido que se hizo con la Luis Berger en el año 2009 al 2012. Sin embargo, ese plan quedó ahí siendo letra muerta. Entonces tenemos que adecuar también el marco legal, la ley de la zona libre, los proyectos de ley que hay sobre el desarrollo del plan integral de Colón, ajustar las deficiencias del plan Colón Puerto Libre, aplicación eficiente de la ley de descentralización y la optimización del uso de los recursos a través de consultas ciudadanas y no de manera antojadiza por parte de las autoridades municipales y locales. El distrito de Colón cuenta con un plan que hay que rescatar, un plan de ordenamiento territorial que hay que rescatar. Adecuar la ley 6, que tiene que ver, reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, pues requiere un nuevo ajuste, un mejoramiento de forma tal que nosotros podamos sacar el máximo provecho de ello. La defensa del patrimonio histórico. Miren lo que ha pasado durante estos últimos años. Se ha violado flagrantemente el artículo 85 de la Constitución, que en una de sus partes dice: constituyen el patrimonio histórico de la nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, los monumentos históricos y otros bienes muebles e inmuebles que sean testimonios del pasado panameño y por tanto de nuestra identidad histórica y cultural. El Estado decretará la expropiación de lo que se encuentren en manos particulares. Por eso se ha hecho demasiado poco. La ley reglamentará lo concerniente a su custodia fundada en la primacía histórica de los mismos y tomará las providencias necesarias
para conciliarla con la factibilidad de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico. Pues eso no se está haciendo. El gobierno de Ricardo Martinelli demolió 25 estructuras, algunas sí eran ruinas, la mayoría eran estructuras que se podían rescatar, pero el gobierno pasado demolió más de 70 estructuras que formaban parte del conjunto monumental histórico de la ciudad de Colón y dejó pendiente de demolición un total de 51 edificaciones adicionales, que tenemos que frenar la intención de las autoridades actuales de concluir ese proceso de demolición. Ahí está la Wilcox. Un camión se estrella contra la columna central del edificio y posteriormente se le provocan 2 incendios para acabar con las posibilidades de una recuperación de este patrimonio, de este bien patrimonial de la provincia de Colón. ¿Y qué hizo el gobierno? Demolió más de 70 estructuras y dejó pendiente la demolición de 50 y tantas más. Bien, para lograr ese polo de desarrollo multisectorial, nosotros proponemos que se cree mediante decreto ejecutivo la Junta Provincial de Planificación y el Instituto Panameño de Planificación para el Desarrollo, donde radicará la oficina para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Maestro para el Desarrollo Integral de Colón. Pasar a segundo debate el proyecto de ley que crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Social Integral de Colón. Y desde la oficina del Plan Maestro para el Desarrollo Integral de Colón, emprender 5 acciones fundamentales. Empoderarse y retomar todos los proyectos prioritarios sin concluir de los gobiernos anteriores para su culminación exitosa en 24 meses. Establecer la unidad de planeamiento estratégico de Colón para conciliar las visiones. ¿Quiénes están en el poder? PRD tiene una visión 2050, tomémosla en cuenta. El Centro de Competitividad tiene una visión 2050, tomémosla en cuenta. La ACP también está actuando y desarrollando proyectos con una visión a 30 años, tomémosla en cuenta. Pero sobre todo, construyamos la alternativa y la visión compartida del pueblo colonense en su conjunto. Y para eso es que nosotros estamos proponiendo que se cree las estructuras para desarrollar este plan maestro para el desarrollo integral de Colón. Formular los planes de ordenamiento territorial de los 6 distritos. Formular, ejecutar y dar seguimiento a nuestro plan maestro desde esta misma oficina y gestionar los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Social e Integral de Colón, destinados a financiar todos los planes, proyectos y programas incluidos en este plan. Este plan va a contar inicialmente con una oficina de planificación estratégica, una oficina de ordenamiento territorial, una oficina para impulsar los sectores primarios y secundarios de la economía, protección del patrimonio cultural con el centro histórico y los monumentos históricos de San Lorenzo y Portobelo. Y vamos a pasar rápidamente a ver la estructura. Este proyecto hay que rescatarlo, compañeros del Frente Amplio, pueblo colonense e invitados. Ya se aprobó el segundo debate, se puede ser presentado por la exdiputada Iracema Chema de Deil en marzo del año pasado. Nosotros tuvimos la oportunidad el 2 de abril de sustentarlo en primer debate
y garantizar que fuese aprobado. Este plan cuenta con un capital inicial, semilla, de $300 millones. Ese plan, esos $300 millones van a ser utilizados para financiar los proyectos que sean rescatados de los gobiernos anteriores. Ese fondo fiduciario que va a estar depositado en el Banco Nacional va a tener una estructura de administración y control, ¿verdad?, que cuente con la más amplia participación de todos los sectores del gobierno, del sector privado, pero también de la sociedad organizada a través de los diferentes grupos sindicales, gremiales, etcétera, que forzosamente tienen que estar allí representados. Y ese Instituto Panameño de Planificación para el Desarrollo debe tener una regional en Colón que cuente con una Junta Provincial de Planificación, UPROPLAN, y estar alimentada esa junta por las juntas municipales de planificación de los 6 distritos. Debemos tener allí en esas instalaciones nuestra oficina para el desarrollo del Plan Maestro para el Desarrollo de Colón, una oficina de planeamiento estratégico, una oficina de ordenamiento territorial y una oficina de expertos con pensadores creativos que son los mejores cerebros, los estudiantes con más alto índice de nuestras universidades de Colón, con los estudiantes de la secundaria, de los 5º y 6º años, los más privilegiados, y esos estudiantes con esos expertos van a debatir todos los sábados, todos y cada uno de los proyectos, programas que se van a desarrollar y que van a ser financiados con ese fondo fiduciario. Nosotros proponemos que en enero del 2021 pudiera estar arrancando la creación de esa oficina del Plan Maestro. Debiéramos proponernos terminar para finales de diciembre del 2022, todos los proyectos heredados, y pudiéramos entonces nosotros pensar en que ya elaborado ese Plan Maestro, nosotros pudiéramos emprender los nuevos proyectos de manera planificada con un equipo multidisciplinario formado por los mejores cerebros de Colón y del país que nos vengan a ayudar, de forma tal que cuando lleguemos al 30 de junio del 2024, ya nosotros tenemos funcionando nuestro plan estratégico, una estructura consolidada que pueda servir de ejemplo a el resto de las provincias del país de cómo se deben emprender los caminos del desarrollo. Muchas gracias.